Ok, estamos al aire. Buenas noches a todos los que ya se han unido y se irán uniendo a esta linda charla. Vamos a estar conversando con dos personas muy, muy especiales, dos invitados de lujo. Eh, en sus pantallas en Facebook tienen a mi derecha al gran Diego Valdés. Diego es un gran amigo mío, casi un hermano, no solo en la fe, obviamente en la fe somos hermanos, pero en la vida, el Señor de maneras como Él las hace misteriosas, eh, generó entre nosotros una relación y cuando mi esposa Cara y yo empezamos con el sueño de plantar Génesis Cochabamba, la primera pareja que Dios puso en nuestro corazón y recibieron la invitación para ser el equipo inicial de plantar esta iglesia fueron Diego y Di, su esposa, y ellos han sido parte fundamental de Génesis desde el primer día. Eh, y bueno, son realmente, Diego y su familia son una parte, como decía, fundamental, un pilar de lo que es Génesis. Y bueno, desde el primer día, Diego ha sido el líder, el director de alabanza, el artífice de todo lo que es la alabanza en Génesis. Lógicamente con todo el equipo, pero ha sido su liderazgo, su visión, su trabajo lo que ha hecho que la alabanza de Génesis sea lo que es. Y aparte de eso, Diego también tiene una vasta experiencia a nivel musical con una serie de bandas desde muy temprana edad y es ingeniero de sistemas, que se digo comercial, es ingeniero de sistemas y toca todos los instrumentos excepto cuerda y viento, ¿verdad? Entonces, ahí está Diego. Y en la parte de abajo, en sus pantallas, está nuestra querida Aline, Ali de cariño, Ali Milán es su nombre artístico, Ali da Silva es su nombre popular, pero Ali también es una persona, una adoradora del Señor, una persona con un gran talento y trayectoria musical y que en este tiempo que le hemos ido conociendo es también una persona que ama al Señor con gran pasión y con mucho corazón y realmente es un privilegio contar con Ali esta noche para charlar de este tema con ambos, que es la música, la alabanza y la fe. Lo hemos titulado así, pero en realidad vamos a hablar un poquito acerca de todo el perfil de lo que es la conexión con Dios por medio de la música y también lo que es la música fuera del ambiente cristiano y cómo esto impacta la vida no solo del músico, sino de todo aquel que busca a Dios y encuentra la música como una herramienta para acercarse y conectarse con Él. Entonces, damas, primero, Ali, te invito a que puedas saludar y presentarte un poquito. Y entrando ya en tema, después de que te presentes, si puedes darnos tu definición de lo que entiendes por estos términos, alabanza y adoración, de tal manera que todos entiendan el marco desde el cual tú estás encarando esta temática. Entonces, cuéntanos un poco acerca de ti y después coméntanos un poco sobre estos dos términos, ¿te parece? Listo. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Hola, Dieguito. Buenas noches a todos. Estoy muy agradecida por estar esta noche aquí. Estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y agradecida, emocionada y un montón de emociones. Este, ahí es raro hablar de uno mismo, ¿no? Pero sí, es súper raro. Pero bueno, he estado en la música desde muy chiquitita por mi familia, en el colegio también con los típicos, ¿qué se dice?, festivales que se hacen y a la vez estudiando, ¿no? Porque mi familia como es de músicos, estudiar música era parte de, entonces yo estudiaba de todo, o sea, siempre he sido un poquito inconstante y además como tenía la facilidad de poder entrar, me metí a todo, ¿no? Curso de todo lo posible, hasta que mi abuelito y me dijeron como que el canto es algo que deberías hacer mejor porque creo que te sale bien. Entonces ahí ya solo me metí a cursos de canto, canto, canto. Creo que paso canto desde mis 8 años y como siempre menciono, debió pasar con todos los profesores de Cochabamba. Y de ahí, o sea, a eso te referías, ¿no, Jonathan? Como que Sí, cuente sí, sí, mi... Ah, ya, pues sí, ya. exactamente. Ah, ya, ya. Entonces, pasar clases de canto y de algunos instrumentos, ya saliendo del colegio, he entrado al coro
Univalle y he podido estudiar canto lírico, ¿no? Enfocado más a lo lírico y después he pasado por el Ars Viva, que es el coro municipal de Cochabamba, entonces cantando lírico por mucho tiempo y de ahí como en la iglesia, también en el ministerio, para luego estar como líder 8 años de alabanza en la iglesia. Y también al mismo tiempo como que ya te entra tu etapa rebelde y en la universidad como que te choqueas siempre un poquito. Era como, ¿qué haces en la iglesia? ¿No? Todo el mundo, yo, me gusta la iglesia. No, vos deberías tener un, no sé, un grupo. Entonces, tuve un grupo de cumbia, directo me fui a la cumbia, ¿no? Y ahí, Está y ahí después bien. otros grupos y cosas así. Todos tenemos un Y cumbiero en el corazón, ¿verdad? todos, En todos, algún todos. momento de No nuestra vida. El que no cae resbala. no vale hacerse el que no. Y, y prácticamente así, o sea, varios grupos, y después he estado integrando ya un poquito más formal y profesionalmente un grupo que se llama Moza Nostra, que es de funk, de jazz, fusión, así. Luego he estado con Álvaro Mérida y Banda, luego he estado con Rugir de León y con la Red Band, que es de salsa, o sea, varios grupos que he ido integrando ahí en el camino. Y también a la par he pasado clases, ¿no? Para que yo pueda ejercerlo de una manera profesional, porque es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo le decía, papá, yo no encuentro una maestra o un profesor como el que quisiera tener, entonces yo quiero ser una profesora así. Y el Señor creo que me enseñó a ser profesora y empezó a abrir puertas, empezó a abrir lugares donde podía ir a pasar clases y pude ir a Buenos Aires, a San Paulo, a pasar talleres o clases de canto. También inicié licenciatura en música eh, y esas cosas, ¿no? Entonces, a la par hacía mi grupo y a la par tenía como la preparación, por decir así, profesional y creo que eso podría resumir, no sé. Ah, excelente. Che, y hablando de eso, brevemente, ¿cómo has hallado tú la relación entre el enfoque que hay a este nivel profesional del entrenamiento musical en Bolivia y en los otros países donde Dios te llevó a capacitarte? Bueno, decimos Dios te llevó a capacitarte porque sea o no que lo hayas hecho pensando en eso, Dios ya tenía planes para ti, ¿no? Pero Ujú. has hallado que el enfoque a la educación y demás cosas, los has hallado similares, es más demandante acá, hay diferencias muy profundas. Si nos puedes contar un poquito y brevemente tu experiencia entre lo que ha sido formarte acá y luego salir y continuar tu formación en el extranjero. Bueno, es como, son mundos paralelos, la verdad, como que creo que aquí un poquito en el área de canto, por lo menos, estamos un poco retrasados, lo enfocamos, hay mucha desinformación, por ejemplo, y no es culpa de los profesores, sino es culpa de realmente los métodos o los textos que no se han ido actualizando. Entonces hay médicos de la voz que han podido estudiar más allá de, no sé, respirar y ya. Eh, entonces, el cuidado de las cuerdas vocales es otro mundo allá afuera. No, no lo ven como algo tan básico, ¿no? O algo de, mira, haces melismas, cantas súper lindo y sino es otra cosa. Y acá como que seguían el método lírico o como el top 3 de profesores, ¿no? Y si no son esos tus profesores, están equivocados y no estás con buenos profesores. Y llegas a esos profesores y te dicen lo mismo y aparte su palabra es la ley, ¿no? Ujú. Y justamente el Señor ha ido mostrándome que había algo más, había algo más, había algo más. Incluso cuando yo me perdía en la adoración, lograba hacer cosas medio extrañas. Y yo le decía, ¿cómo he hecho eso? Explícame cómo he hecho eso para que yo pueda explicarle a alguien. Y creo que mi oración hizo que el Señor abra puertas y pueda ir al exterior. Entonces, la diferencia ya es que lo ven más profesional, lo ven como algo, una carrera muy, muy importante. Eh, los profesores son más completos y el mundo musical es más vasto. O sea, ahí es como
mm, porque es que he caído justamente, debe haber otras escuelas, también debe haber cosas básicas, ¿no? Pero es Ujú, que he caído justamente a unos conservatorios donde era de jazz, la cosa era jazz y yo era claro. como una pulga. Yo pensaba y que podía cantar y no podía abrir ni mi boca. Entonces, de verdad no, me sugestioné mucho con la onda de todos los músicos y todo y era como es casi imposible que cante. Y por eso entonces el nivel era un poquito más avanzado, pero bueno, he aprendido harto. Creo que, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Sí, no, excelente, excelente, muchas gracias. pero Vamos a retomar ahorita el tema de lo que es los conceptos de alabanza y adoración, lo dejaremos un cachito al aire porque quiero aprovechar de comentar a quienes nos ven que Ali es muy activa en las redes sociales y estamos compartiendo. Dani, como siempre, nuestro querido amigo Dani García está ayudándonos, monitoreando nuestras redes sociales tras bambalinas y él va a compartir en este momento en los comentarios del video las diversas redes sociales de Ali, donde la pueden seguir. Entonces, está tanto en Instagram, Twitter, en Facebook, en el canal de YouTube. Entonces, a quienes la conocen y a quienes la están conociendo, les animamos a que puedan ingresar más tarde a esos links y poder dar su respectivo like, su me gusta y seguirla para ir conociendo más acerca de ella y del arte que ella produce y de lo que Dios está haciendo a través de ella. Entonces, querido Dani, en cuanto estés listo, ya puedes compartir la información de Ali, por favor. Y tenemos también algunos saludos. Está Loto Sánchez que dice, Bella tú, Ali da Silva. Hace rato Gisela también nos decía hola. Entonces hay una serie de personas a las que queremos saludar, a todos los que nos están viendo y siguiendo, y muchos de ellos el club de fans de Ali, así que gracias por unirse a nosotros esta noche. Y bueno, ahora, la misma pregunta, Dieguito, si quieres un poco presentarte, contarnos un poco acerca de ti, de tu experiencia y cómo entraste a este mundo de la música. Es interesante porque los trayectos de ustedes dos son bastante diferentes en el ámbito musical, pero Dios los ha llevado a aterrizar en un mismo lugar, que es la alabanza y la adoración, y de eso vamos a hablar en un momento más. Pero tal vez, Diego, nos quieres contar un poquito acerca de tu trasfondo musical, por favor. Sí, claro que sí, Jonah. Hola, hola, aprovecho de saludar a ti, Jonah, a Lali, a todos los que nos acompañan. Un poquito sobre mí. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, músico de afición. Esa frase creo que me salió bien la otra vez. Ingeniero de sistemas de profesión, músico de afición y líder de alabanza, ministro de adoración por gracia y por llamado. Yo no he nacido en una familia musical, por así decirlo, pero sí he tenido mucha influencia de familiares cercanos que sí eran músicos, tal vez no profesionales, pero he crecido admirándolos a ellos, sobre todo primos hermanos Saavedra que tengo, unos cuantos por ahí, que siempre han estado bastante envueltos en lo que es la música y sobre todo en ministerios de alabanza que viendo ahora en retrospectiva, claro que fueron una influencia para mí. Eh, mi inclinación por la música siempre fue más de afición, eh, pero también doy gracias a Dios por haber tenido una familia que me apoyaba mucho. Recuerdo cuando tenía, no sé, 16 años que le dije a mi mamá así de suerte, ma, ¿me das $500? Me quiero comprar una batería. Sí, sí, seguí nomás. Yo dije, me va a castigar. Pero es un ejemplo nomás de que siempre he tenido una familia que me ha apoyado y ha permitido que siga esa mi afición por la música. En el colegio, sobre todo, estuve rodeado también de mucha influencia, sobre todo también porque tenía un compañero de curso de colegio, que ahora es un músico consagrado, eh, que fue mi profesor inicial de batería. Yo de adolescente siempre me incliné más por la batería, era lo que me encantaba. He tenido el gusto y el privilegio de haber sido inicialmente alumno de mi querido amigo Mauricio Moscoso, que es el baterista de Mamut y ha sido el baterista de H3O y es un gran baterista. Y Nuestro él ha querido sido, bueno, él ha Mauri. sido mi... Sí, sí, es vecino del Jonah. Es mi vecino, sí, sí, sí.
Sí. El Ujú. Mauri ha sido mi compañero de colegio desde básico, ¿no? Y su experiencia también nos llegaba a todos los del curso, porque él ya desde colegio empezó con sus bandas. Entonces, eso también me permitió a mí empezar como baterista. Y hablando de mi experiencia, digamos, como músico en general, fue ahí en el colegio que comencé una banda. Bueno, no yo solito, ¿no? Sino que nos juntamos 4 amigos que justamente somos del mismo curso de colegio y comenzamos nuestra banda por los mismos gustos musicales y ganas que teníamos. Yo me prestaba una batería, los otros chicos se prestaban sus instrumentos, improvisábamos ensayos y hacíamos covers de nuestras bandas favoritas, que normalmente era rock en inglés, sobre todo ochentero, así, ¿no? Bandas de heavy o de rock en inglés que nos gustaban. Y así empezamos. Y esa aventura fue la que se consolidó después en la banda principal que he tenido en mi vida, que se llama Murga de Sangarrote. Obviamente, inicialmente nos llamábamos hasta los Renacuajos Láser, ¿no es cierto? Pero esa es la banda que se consolidó ya con composiciones, lanzamos un par de discos y todo. Entonces, esa fue mi banda principal, digamos, durante mi adolescencia y mi juventud, en la época, hasta terminar la época de universidad y un poquito después. Y ese es como que mi recorrido principal, digamos, en la música. Gracias a esa experiencia con esa banda, he tenido también otras experiencias fuera de la banda con otros amigos músicos que he ido conociendo a lo largo de la vida musical y de tocar en conciertos y de ser invitado a festivales y todo. He hecho muchas amistades con muchos músicos, mucha gente de la sociedad musical de Cochabamba, digamos. Entonces he tenido muchas experiencias igual como invitados en otros lugares, de distintas bandas. A veces me llamaban, haremos un tributo a Green Day, ya, puedes meter batería, claro. Y muchas cosas en las que he ido participando, normalmente dentro del rock en inglés, ¿no? Hablando específicamente de mi involucramiento en la música, en la iglesia y en la alabanza, yo he tenido la bendición de haber nacido en una familia cristiana y haber nacido en una iglesia en particular y haber estado ahí prácticamente toda mi vida desde niño, que es la Comunidad Cristiana de Cochabamba, la CCC. Y como todos en la vida he tenido mi época igual de alejamiento, mi rebeldía de joven y todo, pero cuando ya sentí el llamado y el impulso de formalmente ser miembro de la iglesia y específicamente de la alabanza, eh, eso ha sido, no sé, alrededor del año 2009, 2010. Empecé a servir en la alabanza de la iglesia. Y una cosa que lo vi en ese entonces, pero ahora lo veo con más fuerza viendo hacia atrás, es que creo que el Señor ha movido toda mi experiencia musical que he tenido desde la adolescencia, ha permitido que tenga eso para darme cierto nivel y conocimiento y poder servirlo mejor, sobre todo técnicamente, en la alabanza. Eh, Pienso que no es una coincidencia ni cosas separadas. Le doy gracias a Dios de que algo que por un lado parecería un camino que tal vez no tenga nada que ver inicialmente con el Señor, hasta esas cosas yo pienso que el Señor ha usado para llevarme inicialmente a la alabanza ahí y después en consecuencia y por muchos procesos a donde más o menos estoy ahora, que estoy como líder y ministro de alabanza en Génesis. Eso más o menos mi experiencia musical. De origen y de corazón soy baterista, pero el Señor ha permitido que aprenda en el camino muchos otros instrumentos y actualmente cuando toco en la iglesia o afuera, normalmente estoy tocando bajo y cantando. Entonces, eso un poco sobre mí, Jonah. Excelente, sí, entonces todo partió con la Murga de Sangarrote y Sí. terminó con Genesis Band. En el súper resumen, sí. Sí, no, pero es interesante ver, como mencionábamos hace un minuto, los diferentes trayectos, ¿no? De ustedes, pero esto es bonito porque nos damos cuenta como Dios no está tan interesado en nuestro pedigrí, sino que está interesado en nuestro corazón, ¿no? Eh, Podemos haber nacido en como en el caso de alguien, una familia tan involucrada en la música y Dios utiliza eso para potenciarlo exponencialmente y utilizarnos para su gloria. Y podemos haber entrado
a falta de mejor manera de ponerlo y con la confianza que nos tenemos, Diego, de chanfle al área al campo de la música, con una pasión natural, pero no con esa historia de papás y abuelos y todo, Ujú. pero Dios igual utilizarlo para bendecir a muchos, ¿verdad? Eh, lo importante es eso, que Él nos pone en nosotros el talento, pone el llamado y luego nos toca a nosotros esa contraparte de seguirlo y en base a nuestras propias cualidades, habilidades y oportunidades, potencializar los talentos que Él nos ha dado para poderle servir. Antes de continuar, vamos a mencionar algunos saluditos y de hecho pedimos disculpas si alguien se nos pasa por ahí con este tema del Facebook Live. Los comentarios rotan muy rápido, pero vamos a tratar de ir de rato en rato mencionando algunos de ustedes y queremos saludar a Mariana Espinosa y Adriana Espinosa, las dos hermanas Espinosa, que mandan saludos a Ali. Eh, Ahí está toda tu manada, dice Ali. Entonces, toda la manada Ali está pendiente. Ya habíamos saludado a Loto Sánchez y a Gise Chiarella. Igual saludos, buenas noches a ustedes. Y de la manada de Diego Valdés está ahí Laura Bolaños Severich. ¿Sabías que su hermana Silvia era mi amiga en el colegio? Su hermana mayor. Yo no Yo no sabía me eso, no. creo. Sí, ok, pero bueno, Laurita Bolaños, dice tu banda de rock galáctico, Diego Valdés, con unos aplausos. Ale Cortés también dice, yay, aguante Diego Valdés. También amigo de sus hermanos, pero eh, de Sí, sí, Jorge y sí, de claro. Sergio, pero saludos a Jorge. Ale. Y Beto Jacome dice, gracias por inspirarnos, Ale. Ali, perdón. Gracias por... Entonces, saludarles a todos ustedes y ahora sí retomaremos la temática. Esta vez vamos a Diego. Diego, en pocas palabras y desde tu perspectiva, definí qué es alabanza y qué es adoración. Sí, desde mi perspectiva, porque creo que es un poco, va a ser un poco distinta tal vez la mía, y eso es lo bueno, creo, lo enriquecedor de la charla aquí entre todos, porque yo no tengo una definición ni un estudio teológico ni teórico, ni estrictamente teológico ni teórico, ¿no? De lo que es la alabanza y la adoración, sino yo voy a responder más desde cómo yo lo he sentido, cómo yo lo definiría por mis experiencias. El término alabanza para mí está muy relacionado con elogio, con elogiar. De hecho, yo he visto que se usa, tal vez ahora normalmente usamos el término alabanza dentro de un contexto de iglesia o hablando dentro de un contexto cristiano, tal vez, pero el verbo como tal, alabanza, para mí es como un sinónimo de elogio. Yo puedo alabar algo, que significa elogiar algo, ¿no es cierto? Y que significa básicamente resaltar las virtudes de algo, resaltar lo bueno de algo, decir lo bueno que es algo, lo lindo que es algo, para mí estoy alabando algo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cuando digo voy a elevar una alabanza al Señor, para mí significa decir lo bueno que Él es, lo grande que Él es, sus virtudes, ahí estoy alabando. A diferencia del término adoración y adorar, que para mí tiene que ver con amor, para mí adorar es como amar de la forma más intensa, y no necesariamente alabar algo puede significar adorar algo. Una de las cosas lindas que tenemos, pero, y tal vez esto es lo interesante de ambos términos, es que como músicos y siervos y conocedores del Señor, normalmente la alabanza y la adoración es algo que vivimos en conjunto. Para mí, cuando alabo y adoro, estoy elogiando a mi Señor, le estoy diciendo lo grande, lo hermoso que es, al mismo tiempo que lo estoy amando y lo estoy reconociendo con amor. Entonces, para mí lo estoy alabando y lo estoy adorando. Si separamos un poco los términos, nuevamente, podrías alabar al Señor sin necesidad de amarlo ni adorarlo, simplemente diciendo lo grande que Él es. Pero, y para mí, por eso la alabanza es hasta ahí. En cambio, la adoración, como Él tiene que ver con el amor y hacerlo de corazón, para mí la adoración es mucho más amplia, más global y más de vivir el Señor en tu vida. Entonces, para mí lo puedes adorar inclusive sin hablar. Lo puedes adorar con tu pensamiento, lo puedes adorar con tus acciones, con tu obediencia,
porque si lo haces con amor lo estás adorando. Eh, Más o menos por ahí creo que está mi respuesta. Excelente, muchísimas gracias. Antes de que se nos pase y le haga la misma pregunta a Lali, en Team Diego, igual queremos saludar a nuestro querido Cristian Ugarte, alias Houdini. Ah, el Houdini. Entonces, ahí Aparece y está. desaparece, esa Houdini. Sí, casualmente hoy me lo encontré en la calle, a nuestro querido Houdini, pero eso es una historia para otro día. En todo caso, saludos, Cristian, gracias por unirte a la charla. Diego Valdés tiene también una página de Facebook, la página personal de Dieguito para que lo puedan seguir. Y también Dani ya la está colocando en este momento en los comentarios. Para los que se han ido integrando a la charla hace un momento, pueden por favor buscar más arriba en los comentarios de este mismo video y ahí está el perfil de las redes sociales de Ali para que puedan darle su respectivo me gusta y seguirla. Y en este momento estamos poniendo la página de Diego para que igual puedan después darle un me gusta y seguirlo. Y también vamos a aprovechar de compartir la página de música de la iglesia, el playlist de música de la iglesia, porque ahí también van a conocer muchísimo más del perfil de alabanza y adoración de Diego como director de alabanza de Génesis. Ahí está, ahí están, estamos con 24 canciones, si no estoy mal, ¿verdad? Algo por ahí Algo por de ahí. alabanza y adoración del equipo de música, del equipo de alabanza de Génesis Cochabamba. Entonces, igual les invitamos a darle su respectivo me gusta, a suscribirse y a seguir al canal de YouTube de la iglesia, a las redes de Ali y a las redes de Diego. Álvaro Mérida está ahí y dice, aguante la murga de Sangarrote, la murga de Sangarrote. Álvaro se fue al equipo Valdés. Ali, después vamos a tener que tener esa charla con Álvaro Mérida. Ok, ahora sí, Ali, por favor, la misma pregunta. En tus palabras, en tus términos, alabanza y adoración, si podrías definirlos y explicarlos. Bien, a veces es como, es loquísimo porque uno puede tener un concepto, pero cuando uno va estudiando la palabra o va metiéndose en eso, es imposible así ya deslindarlo. Entonces creo que voy a hablar un poco, tal vez desde ese punto, desde esa área, no lo sé. Mm, concuerdo mucho con el Dieguito, o sea, alabar es decir cosas buenas, o sea, atributos que estás viendo, y adorar implica un poco más de intencionalidad, tal vez de amor. Puedes estar alabando algo sin amarlo, ¿no? Como qué bonita y no la amas, qué bonito es esto, qué bonito aquello. Y adoración ya implica un plus, ¿no? Que podría ser el amar. Mm, ya tiene como una intencionalidad un poco más intensa, por decir así. Y, y estoy de acuerdo en eso. Y para mí siento que ya yéndonos fuera de conceptos un poco básicos, en la cuestión de Dios, o sea, no básicos, sino generales, alabar y adorar, sino para Dios, es la respuesta, creo yo, que puedo darle a Él a través de lo que yo siento, ¿no? O sea, es una respuesta a lo que Él me ha dado, a lo que Él me da. Yo siento algo de Él en mí, puede ser amor, puede ser perdón, puede ser gracia, puede ser lo que sea que pueda sentir de Él en mí, y en respuesta a eso yo voy a alabarlo o adorar. Entonces, creo que ese término para mí es una respuesta para lo que Él me da o lo que yo siento de lo que Él me da. Excelente, muchísimas gracias, Ali, muchas gracias, Diego. Eh, Antes de continuar, un último dato para quienes nos están viendo. Eh, bueno, ¿cómo vamos a manejar la charla esta noche? Tal vez es importante. Yo voy a estar más conversando con ustedes y haciéndoles preguntas, pero voy a dejar que ustedes vayan desarrollando la temática. Voy a tratar de intervenir lo menos posible dando conceptos o ideas, más haciendo un seguimiento o preguntas a cada uno de ustedes. Para los que nos están viendo y quieren conocer mi perspectiva personal de los conceptos de alabanza y adoración, a la vez que quieren tener una idea un poco más pastoral que se sale de la música, que no es mi campo, entonces estamos en este momento colocando igual en los comentarios una serie de 3 prédicas de la iglesia Génesis, donde ustedes pueden ver unos conceptos más desde la perspectiva teológica pastoral de lo que entendemos como alabanza y adoración. Entonces, que obviamente no es diferente de lo que Diego y Ali dicen, simplemente es complementaria. Y eso es lo lindo de esto, que
las diferentes perspectivas se complementan para darnos una idea global de lo que estos términos significan. Um, y algo importante de lo que ambos decían es que la adoración tiene que ver con amor, ¿verdad? Una adoración genuina, según lo que ambos decían, no tiene tanto que ver con la prestancia de una persona o cierto énfasis que uno le haga a un estilo musical o a un estilo corporal de movimiento, sino que tiene que ver con un corazón de amor, con una respuesta de amor genuino a Dios, ¿verdad? Entonces creo que podríamos tal vez aterrizar sobre esa idea en la que hay un punto de acuerdo y fundamento, es que más allá de las manifestaciones externas que se pueden dar en la adoración, la esencia de la adoración es un corazón de amor. ¿Correcto? Estoy Ujú. entendiendo y resumiendo bien la esencia que ustedes plantean. ¿Sí? Sí, o ¿Está Sí, sea, bien? sí. yo creo que no hay forma de adorar o alabar a Dios si no estás enamorado de Él. Mm, La verdad, no hay forma. Puede ser como una costumbre, empieza a entrar en religión o en una cosa así extraña, pero lo que Él busca y en lo que Él se centra, literalmente pienso que es amor, ¿no? Y si me dejas un cachito complementar a Claro. esto que, que vos dices, como va más allá de acciones o de una postura de talento, por decir. Algo que siempre me gusta decir es que nos pongamos en el lugar de un mudo o un sordo mudo que no puede, cantar, ¿no? Las melodías celestiales. ¿Cómo adora? ¿Cómo alaba? Si se supone que a veces nosotros como lo dividimos muy así, ¿no? Como la alabanza es esto y la adoración es esto. Entonces, para que entiendan, creo que hay dos cosas que no lo he mencionado hace rato, pero la primera sí es algo de amor y lo segundo es de espíritu a espíritu. Entonces sería como Ujú. de corazón a corazón, de mi corazón al corazón de Dios y de mi espíritu hacia su espíritu. Y eso es como que podría resumir un concepto. Excelente. Buenísimo. Gracias, Ali. Sí, exacto. Entonces, volvemos a decir que la manifestación externa de la adoración no va a definir la validez o profundidad de esa adoración. Simplemente es la exteriorización que uno tiene, que pasa por su temperamento, su forma de ser, su momento de vida, de un sentimiento mucho más profundo que es un amor genuino hacia Dios, ¿verdad? Ujú. Um, y la alabanza sí hemos dicho que conlleva necesariamente una expresión, porque la alabanza sí es dar elogios, decías Diego, ¿verdad? Sí, No sé si es la palabra que usaste, pero creo que es sí. sinónimo. Es elogiar, exaltar a alguien por alguna cosa. Ok, entonces ya tenemos las ideas y los fundamentos claros de lo que entendemos por alabanza y adoración. Y eso nos lleva a una pregunta que es bastante más práctica, más experiencial de cada uno de ustedes, porque tanto Adi como Diego han tocado en la iglesia y han tocado afuera de la iglesia. Ambos han participado de eventos, de bandas, de presentaciones en un ambiente secular, como lo han hecho y lo hacen en un ambiente eclesial o cristiano, ¿verdad? Entonces, empezaremos esta con Ali, y si nos puedes comentar en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre presentarte en un contexto secular versus un contexto cristiano? Y es obvio que esta pregunta tiene muchísimas aristas, pero tal vez encárala tú como mejor prefieras, ¿sí? ¿Cuál es, mi cara? Ay, ¿cuál es la diferencia de tocar en ambos lugares? Sí, ¿cuáles son, en tu experiencia, las mayores diferencias o similitudes que pueden haber entre lo que es tocar en un ambiente secular versus lo que es tocar en un ambiente cristiano? En tu experiencia, ¿cómo tú lo encaras? ¿Qué es igual? ¿Qué es diferente? ¿Qué podrías comentarnos acerca? ¿O es lo mismo? No, jamás, jamás, jamás. Perdón, antes de que te responda, esto es importante. Una señora psicóloga licenciada Diana Vargas de Valdés manda saludos a su músico favorito del mundo y a la capísima Ali. Ah, yo pensé que ibas Entonces, a decir a su músico favorito del mundo y a su esposo, también, porque es fan yo del también Ali. pensé que iba a decir eso, pero lo he leído bien para no equivocarme. Tan linditos, Ahora sí, querida Ali, por favor, perdón la tan lindos. interrupción. Gracias,
tan hermositos. No, está bien. Ah, yo pensé que Entonces, ibas a decir a su músico favorito del mundo y a su esposo, también, porque es fan yo del también álbum. pensé que iba a decir eso, pero lo he leído bien para no equivocarme. Tan linditos. Ahora sí, querida Ali, por favor, perdón la Tan lindos. interrupción. Gracias, digo, tan hermositos. No, está bien. Este, pero ya me he dispersado. Ay, Dios. No. ¿Qué estaba por...? Soy muy dispersa. Mm, bien, las similitudes, creo que lo básico es como las similitudes que hay es en la preparación. Por ejemplo, para mí, ambos lugares tienen que estar bien hechos, ¿no? O sea, la perfección o ser profesional en lo que haces, para mí no tendría que haber diferencia porque algunas iglesias o en algunos lugares en el ámbito cristiano como que se ha manejado el que Dios ama tu corazón, Dios ve tu corazón, toca como quieras, hace como quieras o no practiques, ¿no? O algo así. Entonces ya ahí ya llega la persona con que sí, Dios recibe mi adoración y llegas así haciendo a la que te las cosas y alguna vez lo he hecho, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta que la excelencia eh, tiene que estar ahí, ¿no? Porque Dios merece todo lo mejor. Y en el otro lado también lo haces por la presión, ¿no? De que, ay, no, no me van a aplaudir o no va a estar muy lindo, entonces me rajo un poquito más. En el área, en eso creo que es muy la similitud de Pero es preparación. una pregunta ahí sobre algo que mencionaste que me parece muy importante, porque decías, a veces decimos, Dios va a recibir mi alabanza, entonces lo hago a la quete. Am, Ujú. y la pregunta que yo te haría, yo les haría a ambos, si realmente Dios va a estar, obviamente podríamos discutir si la va a recibir o no, pero si Dios va a estar conforme, va a ser de su beneplácito el que le Mm. presentemos algo a la quete, simplemente porque es para él. No sé, Ali, perdón, pero me pareció muy importante y no quiero dejar pasar ese concepto. ¿Qué opinarías al respecto de si es adecuado decir que Dios lo va a recibir y entonces lo hago a la quete o como sea? Eh, si realmente eso va a ser algo que agrade a Dios. ¿Qué, qué pensarías, Ali? O Diego también, cualquiera de los dos pueden, por favor. ¿Quieres hablar, Diego? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Mientras. Ya. No, yo voy a opinar cortito. Específicamente sobre la pregunta de ahorita del Jonah, yo pienso que a Dios le interesa y ve el corazón. Entonces, si digamos, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿no es cierto? Estás en el culto dominical tocando y digamos que en ese momento la alabanza, digamos, técnica y musicalmente está una belleza, qué sé yo. El Señor sabe igual qué has hecho antes o cómo te has preparado o con qué corazón has subido. Entonces, si lo has hecho a la quete, pero se está viendo bien, eso no es lo que Dios ha visto. Si lo has hecho a la quete es porque no lo has hecho con el corazón correcto, yo pienso. Yo pienso que si lo haces de corazón, vas a hacer todo tu esfuerzo para hacerlo excelente desde la primera, desde el ensayo, desde lo primero. Y eso creo que es lo que le importa al Señor, más que el producto final que se ve, digamos, sino el proceso que has seguido para servirlo y con qué corazón lo has hecho. Entonces, hacerlo a la quete no, para mí no iría de la mano con un corazón en el lugar correcto. Si tu corazón está en el lugar correcto de servirlo, lo vas a hacer con excelencia. Y lo último, mencionar que excelencia, para mí, si lo haces con excelencia, no quiere decir que lo hagas perfecto sin errores, sino que des lo mejor de ti. Si tienes limitaciones, si técnicamente no eres muy bueno, qué sé yo, pero estás haciendo lo mejor que tú en tus limitaciones puedes, entonces lo estás haciendo para mí con excelencia y esa es la excelencia que va a ver y va a recibir el Señor. Besito. Perfecto. Gracias, Diego. Dale, Creo dale. que excelente respuesta. Entonces, estaríamos diciendo que no es adecuado hacerlo a la quete, pero el hacerlo a la quete tiene más que ver con qué es lo que Dios ha visto que aquello que la gente está viendo. Es decir, tú puedes ser un músico muy talentoso que realmente puedes llegar sin ninguna preparación y sonar excelente, pero eso no quiere decir que lo estés haciendo de manera adecuada, ¿verdad? Estoy más o menos entendiendo bien lo que planteas, sino lo que Diego dice es que lo importante es que tú des lo mejor de ti apasionadamente para Dios, y eso no necesariamente va a tener que ver con tu nivel
de profesionalidad o capacidad en ese momento de tu vida. Ujú. Algo por ahí. Ali, no sé si quieres acotar algo. Sí, 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 por adelante. favor, quiero acotar algo muy importante también que quiero hacer una diferencia, es que todos estamos llamados a adorar. Ojo, ¿no? Todos deberíamos entender eso, que prácticamente el lenguaje del cristiano es la adoración. Ujú. Eh, me voy a anotar lo que tengo que decir porque un cachito, si no me va a ir, es que yo me voy a giliar porque quiero decir dos cosas importantes. Eh, ya, bueno, es como que una cosa más. ¿Esa es la segunda o son tres? No, son la segunda. Perdón. No, excelente. Eh, es que soy súper dispersa ya. Entonces, el lenguaje del cristiano es la adoración, y siempre pongo este ejemplito como yo soy brasilera, ¿no ve? Entonces, si me encuentro con gente brasilera, voy a hablar en portugués, tic, de una, porque es así nomás mi onda, o sea, en mi casa hablo en portugués, bla, bla. Si yo escucho samba o escucho una música brasileña, de verdad mi cuerpo no sé qué tiene, entonces me pongo y ¿no? Entonces empiezo y hasta bailo, y me pongo en esa onda porque es mi lenguaje. El brasilero va a hablar portugués en la luna porque ese es su lenguaje. Entonces, el cristiano tiene que entender que la alabanza y la adoración es su lenguaje y no tiene que esperar como que voy a dar mi mejor ahorita, recién en el culto. No, es que yo tengo que entender que eso ya es parte de mí. Entonces, adorar con excelencia no debería estar entre, mi, entre una opción a Ujú. elegir. No es una opción elegir, ya es tu lenguaje. Ujú. De ahí parte de que entro a una iglesia que no conozco esta alabanza, me siento, cruzo los brazos, o no me cae el que está cantando, no alabo, o en algún ejemplo más bonito, o sea, debería ir a una iglesia en Corea y no entender nada, pero poder entrar en el espíritu y adorar de la misma forma, excelente, porque entiendo que ese es mi lenguaje, ¿no? Eso es lo uno que quería decir. Y lo segundo que quería decir era que hay que, más allá de que todos tenemos este lenguaje, tengo que entender que algunos son llamados a un ministerio. Entonces, la figura cambia un poquitito para las personas en cuestión de la excelencia o no la excelencia, para las personas que están en un ministerio de música, de alabanza, porque ahí se tiene que entender de que yo quiero tener una respuesta más que solamente ser escuchado. Ya el Señor recibe mi alabanza y mi adoración, genial, Él lo va a recibir porque Él ama eso y etcétera, pero yo como ministro tengo que esperar un feedback de parte del Señor y no conformarme con que el Señor recibe. Entonces, la excelencia hace que haya esa manifestación de feedback de parte del Señor. Una cosa es que Él haya recibido, me ama, nos amamos, una belleza, y otra es como que, ¿qué quiero tocar? ¿Qué fibras o qué feedback quiero recibir del Señor cuando yo hago las cosas con un corazón verdadero, con una excelencia, con todo el paquete completo, si soy ministro, ¿no? Pero tal vez de eso hablemos después, no lo sé, pero cambia un poquito la figura, porque yo no me puedo conformar con que el Señor me ha recibido, sino Mm. con que algo más tiene que pasar en el momento de la adoración. Mm, Ujú. y eso. No sé No, si me excelente. Sí, yo creo que no vamos a seguir necesariamente, para los que nos están viendo, tenemos algunos puntos de conversación que hemos acordado antes de la charla, pero como siempre decimos, estas charlas de los miércoles son charlas bastante informales. Lo que queremos es conversar con ustedes y permitir que el Señor y la charla nos guíen. Entonces, ya que estamos hablando de ese tema, me parece interesante. ¿Qué les parece si hablamos un poquito sobre lo que es la esencia o el perfil de un adorador? ¿Cómo describirían ustedes o cuáles dirían que son la esencia o el perfil de un adorador? Y aquí haremos una división porque hemos hablado del adorador en términos generales. Todo cristiano está llamado a ser adorador, y aquel que tiene un llamado específico de Dios, que a mí no me gusta mucho ya usar el término adorador, para eso no me parece un término muy teológicamente correcto, pero hablando en términos coloquiales o lo que normalmente en la jerga cristiana se utiliza, estaríamos hablando del músico cristiano, ¿verdad? De aquel que guía a la iglesia
en una experiencia de alabanza y adoración por medio de la administración musical. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si primero hablamos del perfil general de lo que es ser un adorador, cómo se entiende un adorador? Y después hablamos específicamente cómo se traduce eso a la persona que tiene el llamado de Dios de dirigir la adoración y la alabanza por medio de la música. Diego, ¿quieres empezar? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el perfil de una persona llamada a servir a Dios como ministro de música, más o menos, ¿no? Si puedo Sí, sí, sí. decir tu misma pregunta en otras palabras. Bueno, como toda otra persona llamada a cualquier otro ministerio, primero tiene que tener la certeza de que Dios lo ha llamado a eso, porque no siempre Dios te llama donde tú estás queriendo entrar y muchas veces Dios te llama donde a veces ni piensas que vas a servir. Ujú. Eso es también lo lindo de escuchar y seguir al Señor. Entonces, número uno, saber que el Señor te ha llamado y Él quiere que le sirvas ahí. Tal vez te puedo hacer una follow-up y una Adelante. pequeña preguntita, Sí, porque esa es sí. una pregunta que muchos se van a hacer y es, ¿cómo saber que Dios me ha llamado? Pongámoslo así. Yo te hablo desde mi experiencia cuando era adolescente, era más chango, muchos de mis amigos eran muy musicales y todos tocaban en la alabanza de algún grupo. Yo también quería ser músico y decía, Dios me ha llamado a eso. Pero eh, Dios nos llama a algo para lo que Él no nos equipa, o cómo reconozco ese llamado y cómo lo diferencio de mi propio deseo personal de hacer algo. Es un proceso y creo que nada es evidente en el momento. Creo que es más fácil responder eso cuando miras hacia atrás. Si hablo personalmente de mí, yo ahora puedo decir que Dios me ha llamado a servirlo en la alabanza de Génesis, pero si me preguntabas cuando estábamos abriendo Génesis, yo decía, no, ¿cómo pues me va a estar llamando Dios? Pero creo que ahora es fácil verlo por las cosas que Él ha permitido que pasen o cómo Él me ha utilizado para eso. Entonces, tal vez no, yo pensaría que no puedes responder en el momento, sino viendo realmente cómo el Señor te ha ido utilizando. Uno, en el tiempo ves eso, de que eso se va confirmando de que realmente ha sido un llamado del Señor. Y como muchas otras cosas, el Señor te habla, no es que es un Dios callado ni mudo, el Señor te habla de mil y una maneras. Eh, Me acuerdo haber leído de joven un libro que no estoy seguro del título, pero era algo así como cómo saber cómo te habla Dios o algo así. Seguramente estoy perdido en el título, pero algo así. Y ahí he aprendido también algo que después lo he vivido, que el Señor te habla de mil maneras, ¿no? A través de un hermano, a través de palabras que pongan en tu corazón, a través de experiencias, a través de oraciones, etcétera. Y yo pienso que a medida del proceso en el que estás, Dios te habla y te confirma tu llamado. Tiene que ser algo, obviamente, en lo que encuentres paz y encuentres bendición tanto en tu corazón como en tu alrededor, para saber que realmente era del Señor. Eh, Eso creo, en cuanto a saber discernir el llamado del Señor para algo específico. Ok, y bueno, con esa pregunta te corté un poco, pero mencionabas el tema del perfil, ¿verdad? De la Sí, persona que rapidito, se... para cederle la palabra a Lali. Ujú. Estar seguro del llamado del Señor o por lo menos sentir paz en estar empezando a seguir un llamado del Señor. En cuanto a ser músico, ministro de alabanza, tener cierto talento o por lo menos tener la inclinación musical en este caso. Eh, no necesariamente un nivel, bueno, depende de cada iglesia, ¿no? Pero para mí, no necesariamente un nivel de excelencia inicial, pero sí un deseo de ir mejorando en amor al Señor y en amor al servicio de la iglesia. Eh, Eso para mí tiene que tener un ministro, no decir simplemente Dios me ha llamado y así como soy me utilizará, sino una cosa que usamos siempre nosotros en la alabanza es Dios no necesariamente llama al capacitado, pero sí o sí va a capacitar al llamado. Entonces, si te ha llamado, te va a capacitar y te tienes que dejar capacitar y tú perseguir capacitarte para servirlo cada vez mejor al Señor.
Entonces, tener un perfil de alguien que quiere servirlo cada vez mejor y procurar capacitarse y mejorar y saber, y esto es creo un reto para los que somos ministros de alabanza, que eres músico, pero no tienes que buscar ningún aplauso ni ninguna mirada en ti, y creo que para los músicos tal vez es difícil eso, sino saber que todos los aplausos y todas las miradas y todos los elogios tienen que ser para el Señor. Ese es, creo, un reto lindo, pero algo que tiene que ser parte del perfil, apuntar a eso siempre. Dejar de lado tu yo y servirlo solo a él. Y creo que para los músicos dejar de lado su yo debe ser una cosa totalmente difícil. Que el músico tiene ego, eso jamás se ha escuchado en Claro, la historia de la humanidad. yo por nada, no por nada, yo me llamo Diego. Claro, y por eso eres el líder, ¿verdad? Claro, El que sienta la pauta. Ali, ya Creo que más o menos por ahí tendría para responder, John. excelente, gracias. Ali, complementaremos desde tu perspectiva. ¿Cuál es el perfil de un adorador? me ha hecho reír mi ego, mi ego. Qué loco, el ego ya viene de antemano, ¿no? Desde Satanás, cuando quería ser el de la luz, y la música va ligada a eso, tristemente, pero va. Mm. Algo que quería decir del llamado antes de ver el perfil, porque estábamos hablando de lo que es un Ujú. llamado, es como que mis conceptos nunca van a poder limitar al Señor, ¿no? Y bíblicamente ahí se ve que Él llama distintas formas, ¿no? A uno le ha dicho, eres pescador, vení, vas a ser pescadora de hombres. Entonces, la persona sabía que era pescar, entonces ya, bien. Ahora, ha llamado a un tartamudo a hablar, entonces decía, es como, oye, no, entonces tampoco es como que el Señor se guía por mi talento o por mis capacidades. Yo no puedo limitar el llamado del Señor. Él va a llamar a quien quiere, tengas o no talento, pienso yo. Sí. Eh, no es como, pucha, desde chiquita canto y tengo que. A mí me ha tocado también como que un buen tiempo sufrir un montón porque eh, el Señor me dijo, como en esta iglesia, hijita, no vas a cantar. Y era, pero ¿por qué? Entonces fui maestra de niños, casi 2 años, 2 años que no había subido al púlpito a cantar. Y fue la mejor experiencia de mi vida y el Señor me quería ahí, ¿no? Y uno a veces piensa como que, no, yo he nacido para brillar y cantar y no sé qué. No, el Señor quería que yo haga, y yo tengo que entender eso, ¿no? Dice la palabra que la ovejita conoce y reconoce la voz de su pastor. Y eso es algo constante. El caminar como ovejita del Señor es constante, no es como que te va a llevar por el mismo rumbo siempre. Entonces, mi comunicación tiene que ser constante para saber a dónde me está llamando. No sé si siempre, no sé si estoy correcta en esto, pastor, pero no sé si el Señor tiene como clavado un llamado así para ti. Desde que has nacido te puede haber predestinado para servirle. Y eso es, seguirle y servirle. Pero ahora Él va a ir dirigiendo hacia dónde, cómo y dónde quiere Él llevarte. Entonces, pienso yo, eh, el llamado al ministerio lo vas a descubrir caminando con Él, ¿no? Y vas a poder escuchar su voz y ya se te va a ser familiar cuando, ya sea por la palabra, ya sea por medio de un pastor, como que no hay una línea, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Una receta para que el Señor te llame, pero creo que lo vas a saber cuando el Señor lo haga. ¿Ya? Eso quería Tal vez agregar a ahí lo del es llamado. interesante recordar lo que nos dice Efesios 2:10, ¿no? Que el Señor nos rescató para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios no nos Ujú. ha traído a su familia, no nos ha amado y rescatado para luego dejarnos a la deriva. Si bien efectivamente su amor es un amor porque Él escogió amarnos, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, y su salvación es gratuita, eh, trae un componente de propósito, ¿no? Y ese propósito es ese caminar que era preparado de antemano para nosotros, pero como ustedes decían, es en ese caminar con Él que vamos a ir descubriendo ese propósito, ¿no? Eh, y va a tener diferentes aristas en diferentes momentos de nuestra vida, porque Dios también va tratando áreas de nuestra vida en diferentes etapas, ¿no? Hasta llevarnos a
hacer. Usabas el ejemplo del tartamudo, imagino que hablabas de Moisés, ¿verdad, Ali? Y cuando hablamos de Moisés, Dios primero se lo llevó a la casa del faraón, luego lo mandó al desierto, luego lo llevó de Israel. Entonces, en cada una de esas etapas, Dios fue tratando áreas del perfil de carácter de Moisés. Y eso creo que es el caminar que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es importante tomar eso en cuenta, que con Dios es una caminata y es un proceso, ¿no? No va a bajar un ángel del cielo y te va a decir, desde hoy te quiero a ti haciendo esto. En la mayoría de los casos, Dios en cada etapa de nuestra vida nos va a ir moldeando y llevando un paso a la vez hacia su propósito. Entonces, perdón ahí por la interrupción, pero me pareció muy al punto y muy importante lo que decías y quería nada más reforzarlo. Pero ahora sí, hablábamos del perfil del adorador, No. ¿verdad? Y hemos hablado del llamado, entonces, Ali, continúa. Más bien, gracias, pastor, gracias. Justo, no mucho que decir porque casi estoy re de acuerdo con el Dieguito. Y justo estaba en el orden ahí escribiendo y está en lo mismo. Una vez que el Señor te llama, lo que espera es que, me encanta este versículo que dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde ahí está como, si quieres seguirme, quién eres vos va a morir, ¿no? De hecho, y es muy difícil para un músico egocéntrico, etcétera, morir a sí mismo, pero el llamado es ese. A mí me gusta cantar esta canción, a mí me gusta tal cosa, olvídate, o sea, morir a todo totalmente. Entender eso de que no eres tú el que va a brillar, ¿no? Pero ya en orden, para mí, alguien que va a conformar un ministerio primero tiene que estar llamado por el Señor. No es como que yo he visto como que no hay quien haga esto, tienes que venir aquí. Bueno, ok, en fin, llamado, un corazón predispuesto, totalmente un corazón humilde, un corazón predispuesto a darle el lugar al Señor, ¿no? En todo. Y algo que tal vez no ha mencionado el Dieguito, que sumaría, sería un compromiso rotundo, porque sin compromiso no hay excelencia, no hay muchas cosas. Y los que hemos sido líderes sabemos que de boca para afuera decimos como que cool ser parte de esto, pero a la hora de la hora están imprimiendo su letra a último momento o, ¿Será o Diego? se ponen a improvisar o llegar tarde a los Sí, ¿verdad? ensayos. Hay un montón de cosas. ¿O Llegar tarde a los ensayos, no o se sea, han cosas aprendido que la canción? implican, está bien, la canción, cosas que implican falta de compromiso, ¿no? Entonces, no, esto es algo importante, esto es algo importante. Compromiso y tal vez finalmente decir, lo que estaba diciendo en principio, saber que no tengo yo que brillar nada, o sea, la luz, el brillo y la gloria es para el Señor. Y humildad es algo que se trabaja con situaciones bien fregadas, ¿no? Y alcanzar eso. Creo que ese sería un perfil. Sí, Y excelente, obviamente gracias. excelencia, ¿no? Así. Concédese en su instrumento, vayan a estudiar. Sí, me parece genial. Ya voy a avanzar porque me cuesta de rato en rato no acotar algo, pero me parece que todo lo que ustedes están diciendo es tan importante y tan genial y también se lo ve a nivel más grande en la pastoral, ¿no? En todo el caminar de la fe en todas las áreas de la iglesia, este tipo de situaciones con las que se debe lidiar en que entendamos que el llamado de Dios no es cualquier cosa. Puesto de otra manera, todo lo demás que hacemos en la vida, si bien lo hacemos como para el Señor, no deja de ser temporal, pero el llamado de Dios para nosotros, sea profesor de escuela dominical, sea el que limpia la iglesia, sea un músico, tiene consecuencias eternas. Es lo que hacemos que tiene impacto en un reino eterno al cual se nos ha dado el privilegio de formar parte. Y a veces es triste porque lo ponemos tan en segundo plano, ¿no? Si me da el tiempo, si alcanzo, si puedo. Y nos olvidamos que es lo más fundamental de la vida, porque es lo único eterno que tenemos en nosotros, es aquello que viene de Dios para su reino eterno del cual somos parte, ¿no? Ok, pero bueno, perdón Diego, dale, adelante. No, solo quería decir una frase, ironías de ser humano. Darle importancia y prioridad a lo que en definitiva no es lo importante ni lo prioritario. Esa ironía del ser humano es chistosa. Es verdad, de alguna manera somos así, ¿no?
Antes de continuar, porque de lo que mencionaba me da pie a otra pregunta, pero antes de continuar, Sergio Paz dice, excelente tener a Diego en nuestra alabanza. Álvaro Mérida dice, los músicos somos los violinistas en la iglesia. Alvarito, nos falta un violinista en la iglesia. Cuando quieras tocar el violín, bienvenido. Y Freddy Tudela dice, felicidades por sus aportes, son valiosos. Fernando Anaya, Dieguito, excelente músico. Espero no estarme olvidando a nadie de los que me ha llegado por ahí. Como dije al principio, si alguno se nos escapa, ténganos paciencia. Los comentarios en Facebook se mueven muy rápido. Ok, hablaba Sally, voy a parafrasear, pero un par de frases que decías era morir a ti, dejarlo todo, ¿verdad? Mencionabas que una cosa importante del adorador era eso, morir a ti y dejarlo todo a un lado. Y Diego, también hablabas mucho del que el adorador no busca brillar, sino busca desaparecer para que Dios brille, ¿verdad? Ujú. Ambos creo que se acercaban mucho y concordaban en ese concepto. Y eso me lleva a una pregunta que es tal vez la más controversial de la noche. Y es si en ese perfil, en ese entender de ser adoradores, de ser músicos que sirven al Señor, que tocan para el Señor, conlleva necesariamente o forzosamente una exclusividad de que yo solo escucho y toco música cristiana, yo solo me presento en ambientes cristianos, es decir, mi mundo musical es absoluto y 100% cerrado al perfil y el ámbito cristiano, es completamente abierto y a razón de mi discernimiento personal, o es que hay un punto intermedio donde hay ciertos límites y si los hay, ¿cómo definimos esos límites? No sé si me doy a entender, puedo volver a plantear la pregunta en tres partes. Si es una exclusividad absoluta, cerrada, solo cristianos, solo lugares cristianos, solo música cristiana y nada más. Si es una apertura absoluta en el que no hay límites y el límite me lo pongo yo, en un sentido de que realmente puedo ir donde quiera, tocar lo que quiera, escuchar lo que me dé la gana y es mi conciencia y nada más. O hay un punto intermedio entre los dos. Hay apertura, pero esa apertura tiene ciertos límites. Y si es así, si es que hay una apertura con ciertos límites, ¿quién y cómo los definimos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ujú. Eh, ok, lanzamos la moneda. ¿Quién quiere comenzar con esta? Orden alfabético. Qué chis- Empezaremos con el que tiene más ego en su nombre. ¿Qué A ver, dicen? no sé si quieres yo comienzo. Sí, No creo que sé si Lali voy está a escribiendo, le responder. daremos chance que vaya escribiendo. Sí, sí, que escriba, Así, que escriba. dale, Dieguito. No sé si voy a responder estrictamente así al pie de la letra tus preguntas, pero lo que tengo ahorita en mi cabeza con respecto a lo que preguntas y al tema que planteas, primero para mí sería difícil separar, digamos, decir, eh, hablando de mí mismo en mi vida personal, este ambiente cristiano, digamos, o no, en el sentido de que yo llevo a Cristo donde voy y donde estoy, y no es que cambio estando en la iglesia y estando fuera de la iglesia. Eh, Pienso que el adorador honesto y sincero y verdadero del Señor va a ser un adorador estando donde esté y haciendo lo que haga. Entonces, en ese sentido, a mí me cuesta, digamos, responder de cómo desenvolverme en un lugar y en otro, porque para mí a ese nivel no hay diferencia en cuanto a mí mismo, ¿no? No sé si se entiende, porque yo soy el mismo en todos los lugares. Una de las cosas que hablábamos cuando hay este tipo de preguntas controversiales es, y una respuesta que solemos enseñar, creo, en la iglesia es, depende con el corazón con el que lo hagas. Si tu corazón está alineado correctamente con el del Señor, no es que vas a hacer completamente todo lo que se te ocurra, sino que en amor al Señor, tú mismo vas a saber los límites de un lado o del otro. Tú mismo vas a saber qué cosas te convienen, como es ese versículo clásico de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si tu corazón y tu espíritu están alineados con el Señor y tienes una vida de madurez espiritual y de seguir y de tratar de escuchar siempre la voz del Señor,
y agradarlo a Él, tú mismo vas a saber qué límites hay. Tú mismo te vas a dar cuenta qué cosas no te convienen, qué cosas te pueden debilitar espiritualmente, qué cosas te pueden alejar del Señor. O el Señor, como siempre, te va a indicar, te va a decir, te va a tratar de hablar y decir, tal cosa no me agrada, tal cosa. Y si tú estás con tus oídos abiertos, porque el Señor está hablando constantemente, nosotros somos los que cerramos nuestros oídos y a veces decidimos ignorarlo, pero si estás con tus oídos abiertos a Él, vas a saber, yo creo, en el ámbito en el que estés, qué cosas te convienen y qué cosas no. Dentro de eso, pienso que el Señor, estando con el corazón correcto y con la madurez espiritual correcta, nos ha dado también la vida para disfrutarla con todas sus cosas. A mí me cuesta un poco diferenciar eso también el término, y no me gusta mucho, creo que a Lali tampoco el término secular, que tampoco sé muy bien cómo definirlo, pero si uno vive una vida constante de 24 horas de buscar y estar alineado y tratar de estar alineado tu espíritu con el Señor, nada sería en ese sentido en tu vida secular, porque secular significa que no es de Dios o separado de Dios, digamos, en ese sentido. Pienso que más va por ahí, ¿no? Si tu corazón está en el lugar correcto, ya resumiendo y aterrizando, digamos, más o menos lo que quería decir, tienes la libertad de disfrutar la vida y vas a saber los límites donde ya no te conviene cierta cosa porque no es a donde tu corazón va, que debería ir siempre hacia el Señor. No sé si hablo medio No, me parece raro, excelente. pero Solo eso haría es lo que tenía en mi cabeza. una pregunta puntual antes de pasar a Lali. Sí, por favor. Dentro de ese espacio de lo que tú mencionas, del discernimiento, el caminar con Dios, el escuchar su voz, ¿existen algunos límites absolutos? O sea, cosas que la palabra de Dios nos enseña, nos diga esto definitivamente no, pero si fuera de ese contexto, de ese no absoluto o de ese límite absoluto, tienes latitud para manejarte. Yo tal vez ahorita pensaría que como límite absoluto tiene que ser algo que sea contrario a lo que Dios enseña y lo que Dios quiere. Eh, y quiero añadir que no solo deberíamos buscar nosotros no desviarnos, sino saber que también nuestro objetivo en la vida y en la tierra es esparcir la luz del Señor y alcanzar nuevos corazones. Y si lo que hacemos va a desviar también otros corazones, pienso que también ahí hay una bandera roja de Ok. saber. Yo tal vez ahorita, respondiendo así a la rápida, diría esos serían los límites absolutos, digamos. Excelente, gracias. ¿No? Eso aterriza bastante bien en la pregunta, ¿verdad? Y tienes entonces esos dos puntos, aquello que yo puedo estar ejerciendo en mi vida, sea público o privado, porque a veces nos vamos a lo público y nos olvidamos de lo privado, ¿no? Público o privado que vaya en contra de la palabra de Dios o que pueda desviar a otros del camino del Señor y apartarlos de él, ¿verdad? Esos son los Ujú. límites que tú planteabas, si los Sí, entendió sí, sí, bien. sí. Súper, Sí, sí. ahora Ahora sí, quiero solamente claro. cerrar acotando que a mí me dificulta también. Soy humano en esta vida, así que tropiezo, pero trato de hacer lo que he dicho. No es que estoy hablando de mi ejemplo completo de seguir al Señor, pero eso nomás. Sí, como dice Primera de Juan, ¿no? Si pecamos, abogado tenemos delante de Dios, ¿no? Y si confesamos nuestros pecados a Él, estoy Ujú. añadiendo a Él, no está en el versículo, pero el contexto de ese pasaje se refiere a eso. Si le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que decías, Diego, ¿no? Todos estamos en ese caminar de buscar llegar a esa vida de perfecto agrado a Dios y en el camino seguramente vamos a ir aprendiendo y tropezando y equivocándonos, pero tenemos a Cristo y el amor de Dios para perdonarnos, limpiarnos y reencaminarnos a cada etapa, ¿no? Y en cada paso, ¿no? Ali, Ujú. te toca. Ucha, estoy así, Dios, ¿qué voy a hacer con tanta cosa en mi cabeza? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Cubio funk. No, por favor, no, por favor. No, Ya, el tema de la exclusividad versus inclusividad, ¿no? O sea, qué tan
exclusivistas debemos ser en el tema de que solo música, solo lugares, solo ambientes, solo cuestiones, entre comillas, cristianas, o puedo hacer absolutamente todo lo que yo quiera y total es mi conciencia y déjenme en paz, o cómo encontramos un equilibrio. Qué complicado, Dios. Creo que a lo largo de toda mi vida el Señor ha ido cambiando netamente mi pensamiento, porque la verdad le metió de todo, era como, Dios conoce mi corazón, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o lo que sea, pero ahí como que he entendido a base de paliza de que realmente tengo que preguntarme en este punto, ¿qué quiero? ¿Y qué quiere Dios? ¿Yo quiero agradar a Dios o quiero hacer lo que yo quiero? Y con buenas intenciones y con buen corazón. Un pastor amigo mío una vez me ha dicho como que puedes estar haciendo cosas buenas en nombre del Señor e inclusive cosas cristianas, pero aún así estar fuera de su voluntad, porque parece algo bonito, pero no es donde Dios te quiere. Y es ahí como un boom en mi cabeza. Y eso es muy loco, pero Señor, en tu nombre eché demonios, ¿no? Y el Señor te va a decir, brother, no te conozco, pero eché demonios, ¿cómo he echado demonios, no? Ahí es como, no, pero no te conozco, porque nunca has venido a preguntarme si eso quería para vos, digamos, por ejemplo. Entonces, para mí, la diferencia, hay una cosa así complicadita en que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Algunas cosas pueden parecer bien, o sea, me pueden parecer bien, pero ¿será que el Señor me quiere ahí? Eso es lo que yo me tengo que preguntar, o yo le tengo que preguntar a Él. Y para mí, lo voy a decir desde mi experiencia, ya, rapidito, lo más rápido que pueda, pero no sé si algunos saben, pero les cuento, yo he ido a un reality show de canto donde Factor X, donde yo creía que iba a ser el papel de cristiana, ¿no? Señores, yo estoy llevando la palabra del Señor y estaba más que firme. Y algo importante que el Diego ha mencionado, vas alcanzando una madurez que te va a decir si sí o no. Pero la madurez no lo es todo. Vuelvo, la madurez espiritual o el caminar con el Señor harto tiempo o indagar no es todo. Lo que es todo es la conexión diaria de qué quiere mi papá, dónde me quiere, diario. O sea, la cosa es diaria de escuchar la voz del Señor. Hay mucho peligro en eso, en no estar en un constante oírle al Señor. Entonces yo entrando a este reality show, la cristiana de la vida, inclusive ese era mi papel, pero yo he llegado allá y ha sido todo distinto. Y, y a mí el Señor me estaba diciendo de miles de formas de que no vaya. Pero yo era, pero Señor, yo voy a cantar música cristiana, yo soy cristiana, yo te voy a representar, etcétera, etcétera. Entonces yo he ido sin consultarlo o quizás hasta desobedeciendo, ¿no? Porque veía ahí como indicios de que no vaya. Y he terminado como en resumidas cuentas, ni pudiendo cantar canciones cristianas porque la producción no me dejaba, luego envolviéndome en cosas más de allá, perdiéndome muy allá, y no me digan como que no era madura, estaba de rodillas casi todos los días ahí. Pero no, el enemigo es fregado y además es complicado irte a lugares donde el Señor no te lleva. Y ese es el temor que yo tengo que tener de lo que me puede parecer bueno o no, ¿ya? No sé si estoy respondiendo a la pregunta o si me estoy Sí, yendo a y tal otro vez lado. ahí yo te plantearía una pregunta que me parece muy coherente con algo que mencionaban hace rato, y es el tema del ego. Y tal vez una cuestión es, ¿cuál es mi motivador para hacer esto? ¿Es mi ego o es el espíritu? ¿No? Porque a veces lo camuflamos de espiritualidad, pero no deja de ser egocentrismo. Como decir, voy a ir y me voy a presentar y voy a demostrar que uno puede ser cristiano ahí y que se puede y que voy a hacer la diferencia, pero lo estamos haciendo tal vez sin querer, pero desde una perspectiva bien egocéntrica. O sea, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a demostrar. Y nunca le pregunté a Dios, ¿me quieres ahí? ¿Quieres que vaya y quieres que yo demuestre esto? O no. Eh, y hace rato hablaban un poquito ambos de que el ego debe perderse en el perfil del adorador, ¿verdad? Y creo que me hace recuerdo lo que comentas ahora, Ali, de ese tema, que nos pasa a todos. Muchas veces justificamos nuestro propio deseo de demostrar o de lograr o de hacer algo
bajo el título de lo voy a hacer en el nombre del Señor, ¿no? No sé, no sé si un poco va por ahí la cosa de esos errores que a veces cometemos, como los que Ali mencionabas. Eh, pero bueno, adelante. Sigue, sigue. Exacto, exacto. O sea que inclusive puedo estar haciendo cosas en su nombre y estar fuera de su voluntad. Entonces hay que preguntar dónde me quiere, qué quiere que haga, etcétera. Y es un punto, una línea súper peligrosa y delgada también el poder ir a algún lugar o escuchar una música o etcétera. Si el Señor no te llevó, no vayas. Em, no sé si mencionabas, creo que si podemos escuchar música o cantar música secular o cómo era la cosa. Sí, o sea, si solamente todo lo Yo que perdida tenemos en que eso. hacer tiene que ser inmaculado, o podemos tener momentos de nuestra vida que tal vez en los que a mí me gusta escuchar una música romántica que me lleva a pensar en mi esposa, por ejemplo, o una música o Claro, alguna, re, o alguna cosa que no es obviamente. necesariamente dedicada para exaltar el nombre del Señor directa y explícitamente. No, obviamente que sí puedo oír toda la música que quiero, pero hay una gran diferencia en qué estoy nutriendo, ¿no? Y qué estoy perdiendo, porque mucho se nos dice, se nos muestra como, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, pero que sí se puede. ¿Y qué es lo que me estoy perdiendo al no hacer esto? No sé si me dejo entender. Entonces es como que no voy Ujú. a poder ir a hacer fiestas, no voy a ir a poder fiestas, no voy a poder esto, no voy a poder esto, no esto. Entonces nadie quiere ser cristiano porque no ubican qué hay de bueno al renunciar a esto. Entonces lo más loquísimo para mí es que yo estoy perdiendo mucho tiempo de, de llenarme del Señor y poder tener como una reserva distinta que una persona que no hace eso va a tener. Por ejemplo, unción, palabra, autoridad, un montón de cosas que sí te dan el santificarte, que sí te dan el escoger bien lo que te nutres. No estoy diciendo que te vuelves menos cristiano, pecador, te vas a ir al infierno si escuchas música secular, nada de eso. O sea, belleza, o sea, yo, perdón, yo soy re, tengo unas playlists así loquísimas, ¿no? Pero también hay de todo, ¿no? Yo puedo reemplazar, si tanto es como que me encanta, no sé, el funk, a mí me encanta el funk, entonces puedo buscarme funk cristiano. Si es una cuestión de satisfacción, la idea aquí, o el disfrute, por ejemplo, hay música cristiana, pero hay trap cristiano, hay reggaetón cristiano. Entonces, yo tengo Estamos mis hablando de días de música, ¿sí? Yo tengo mis reggaetones cristianos que me los gozo así increíblemente, salsa cristiana, pero a patadas. Entonces, si es la idea el disfrute o dar mi satisfacción, puedo también reemplazar porque hay, ¿no? Pero la idea es cuánto tiempo estoy perdiendo en gilearme en otras cosas y qué estoy, qué no, qué, en serio, qué estoy perdiendo, porque va a llegar un punto o un momento en que el Señor me quiere usar como certera. Y si yo estoy llena de tanta cosa carnal o terrenal o lo mío, lo que voy a dar va a ser hasta ahí, va a ser raso, va a ser tal vez lo que no el Señor quería, porque yo estoy conformándome con cosas. Y ahí va con el hecho de que hay gente que quiere ser seguidora de Cristo y se conforma con ser seguidora, hay gente que se conforma con ser utilizada y hay gente que se conforma con ser el mejor amigo del Señor. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero escuchar sus latidos del corazón, quiero ser su yunta, su bestie o su, no sé, o me conformo con que el Señor me ha utilizado, ¿no? O qué onda, ¿no? Entonces ahí vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué quiero yo y qué quiere el Señor? Y, y ahí como que se va a ir desglosando absolutamente todo. No sé si estoy respondiendo, Yo, No, yo sí, pero quiero pienso aumentar una cosita a lo que decía sí, Lali, si se puede, por porque favor. me gusta y me bendice y aprendo hartísimo de lo que dice Lali, de realmente darse uno cuenta o preguntar qué estás perdiendo o también por el otro lado, qué estás ganando al perseguir estas otras cosas, digamos. Eh, Hablando específicamente, digamos, de tocar música secular o escuchar música secular.
si es el género musical, digamos, estrictamente el que te apasiona o que te gusta, así como decía Lali que tiene sus reggaetones cristianos, yo igual tengo mi heavy metal cristiano, digamos, ¿no ve? Entonces, Siempre me dejó una parte. si es la música como tal, creo que el Señor también ha provisto muchas cosas para satisfacer ese gusto, digamos. Y solamente quiero acotar una cosita que el Jonah se va a acordar. Hace un tiempo nos hicieron una pregunta de si un cristiano puede tocar o escuchar música secular. O algo así era la pregunta, no sé si te acuerdas, Jonah. Sí, sí, sí. Creo que estaba planteada la pregunta en el sentido de realmente poder. Ahora, obviamente, yo siempre digo esto cuando me encuentro con el verbo poder. Hay dos formas del verbo poder, ¿no? Una es poder de tener permiso y otra es poder de tener capacidad, ¿no ve? Y pienso que en este caso puedes en ambos sentidos. Uno es preguntarte lo que decía Lali, igual, ¿qué vas a perder escuchando, tocando, digamos, música secular? ¿Qué vas a ganar? Tiene que ser algo, tal vez lo que me ha quedado más importante, lo que decía Lali, que no sea eso para nada lo que te llene. Entonces, tus gustos, tus músicas seculares, tus actividades, no necesariamente estrictamente cristianas o qué sé yo, todo bien, pero nunca debería ser eso lo que te llena, porque a la hora de la hora, si te llenaste de eso, ahí es donde empieza ya la bajada, ¿no? Entonces, para mí está bien disfrutar de alguna música secular que te gusta. Yo lo equiparaba harto con el cine también. A mí me encantan los Avengers y podría decir que es una película secular, pero Católica, nunca ¿no? tendría... ¿Qué? Pero, No es pero nunca, católica, Ali. No sé, pero nunca deberías... Son mis hobbies y cosas que disfruto, pero nunca algo que me llene, ni nunca algo que me pueda empezar a desviar tampoco de lo que... o a empezar a desalinear mi corazón con el del Señor. Entonces, he aprendido harto de lo que ha respondido la Ali, entonces, eso quería comentar. No sé si... Dale, Ali, ¿que decías algo? ¿Qué gracias, es? Diegui. Ah, Quería continuar una cosita más. sí, sí, sí. O sea, siempre me han dado este ejemplo y esto era un tiempo que yo estaba como luchando con unos vicios y con unos problemas muy personales. El pastor me dijo como, todos vamos a suponer que tenemos, y este ejemplo casi tal vez mis amigas que están aquí, si es que están, si es que siguen, La siempre lo digo, manada. pero la manada, siempre tenemos, vamos a suponer que tenemos un perro blanco y un perro negro dentro de nosotros, como hambriento, um, y yo le voy a ir alimentando. Y el perro que más se alimente va a estar más gordito, va a estar más fornido. Entonces, eso no solo implica música, implica absolutamente todo que veo, que consumo, en que pierdo mi tiempo. Si estoy jugando 2 horas un juego y esas 2 horas podía haber leído la palabra, bueno, entonces, ¿qué estoy alimentando más? Ese perro va a ser el gordazo tremendo, ¿no? Ujú, Y el otro va a ir muriendo, va a ir muriendo, va a ir muriendo. Entonces, aparte de cuán llena estoy, vuelvo a preguntarme qué quiere el Señor y dónde me quiere usar y qué quiere que yo haga, qué quiere que yo Ujú, diga. Va a ujú, llegar un punto en que ese perro va a ladrar y lo que va a ladrar el perro negro va a estar tan fuerte porque está más fuerte, más robusto, que eso es lo que va a salir de mí, porque estoy ujú, llena de eso, eso es lo que ha alimentado más. Entonces, ese es de poder puedo. Mi mejor amigo dice, de poder puedes. Siempre dice eso, de poder puedes. Entonces, de poder puedo. Pero, ¿qué onda con lo que quiere el Señor? ¿Qué onda cuando va a venir alguien? Y eso es bien clarito. Cuando va a venir alguien con un problema heavy, o llega alguien al culto y en la alabanza yo tengo que dar de lo que yo estoy lleno, ujú, va a ser re raso lo que yo estoy dando porque tengo un problema y tu respuesta es, pucha, qué macana o qué vaina. La vida es fregada, ¿no? O sea, ese tipo de respuestas que a veces ujú, damos y es como, ¿será que el Señor quería que yo responda a eso? ¿O será que el Señor ujú. quería que ese rato ore, ese rato se sane? O, o pucha, qué vaina, te lo voy a orar, ya te lo voy a pedir. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Ya? Entonces, de ahí parte hasta lo que escucho, lo que como, todo, pues. sí. Eh, excelentes, gracias a ambos. Tal vez en este punto si me permiten acotar algo y tratar de Y por aterrizar favor. en algunas cosas. Antes de nada, pero comentarles que
que se ha entablado un debate en los comentarios de Facebook acerca de la cualidad musical del reggaetón, que puede ser tema de otro día, pero La haciendo, falta de cualidad. No, mentira. eh, continúa metiendo leña al fuego. Señor, ¿querías que haga eso? No, no te preocupes. Pero, ¿saben qué? Una cosa muy fundamental de lo que ambos hablan es, estamos hablando de prioridades y estamos hablando ¿cómo se llama? ¿Qué nos nutre, qué nos llena, ¿no? Mm, Y algo mm, que ambos mencionaban que es importante es que es muchas veces esa amplitud que Dios nos da de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchos cristianos lamentablemente lo utilizan como para hacer todo lo que no les conviene porque les es lícito. Entonces, no se pierden una película o un episodio de su novela, pero no pueden hacerse el tiempo para abrir la palabra, para orar o para hacer una reunión de la iglesia. Entonces, ahí ya nos estamos saliendo del espacio del todo me es lícito, pero más no todo me conviene, al espacio de cuál es mi verdadera prioridad. ¿Realmente estoy enamorado de Dios o solamente veo a Dios como una resolución de necesidades en mi vida? Eh, ujú, Creo que eso es muy, muy, muy fundamental, eh, porque cada quien puede encarar este tipo de cosas desde su perfil personal, desde su perspectiva, desde su experiencia, pero lo principal en lo que aterrizan a ambos, y con lo que yo estoy 100% de acuerdo y me gusta mucho, es eso. ¿A qué le estoy dando prioridad y de qué me estoy nutriendo? Es decir, si estoy escuchando 5 canciones de alabanza el domingo en la mañana, media hora, y el resto de la semana solo estoy escuchando cualquier tipo de disparates, entonces cuando me pinchen lo que va a salir de mí no va a ser alabanza, van a ser los disparates. Ujú, Pero si yo estoy nutrido en ese caminar con el Señor, de tal manera que lo que de mí aflore son esos ríos de agua viva que Dios pone en mí, Dios también me da una latitud para ser yo, ¿no? Para disfrutar, para gozar, para vivir esta vida. Ah, entonces, nuevamente, prioridades y llenura, de eso estaríamos hablando, ¿verdad? Que es importante. Y lo que sí quisiera acotar, tal vez es una perspectiva un poquito más histórica del tema, es que este ujú, no es un debate nuevo, siempre es un debate de la iglesia. mm, Y me gusta mucho, estaba leyendo un artículo de un autor que se llama apellida Sitter, que él habla justamente de lecciones que podemos aprender de la iglesia del primer siglo. Y él dice, la iglesia del primer siglo encontró la manera de estar suficientemente involucrada en la cultura como para no ser irrelevante, pero ser suficientemente diferente de la cultura como para no ser unos más del montón. Estoy parafraseando, ¿no? ujú, Entonces, lo que pasa mucho con la iglesia es que la iglesia tiene la tendencia a irse o a un extremo o al otro. La iglesia quiere introducirse tanto en la cultura como para no parecer raros, que pierde su esencia de iglesia y se vuelve uno más del montón muchas veces, ¿no? ujú, Constantemente siguiendo lo último. Pero wow, existe el otro extremo que es que la iglesia se aísla tanto de la cultura que se vuelve completamente irrelevante, porque no tiene nada que decirle a la cultura porque no la conoce. ujú, Y entonces nosotros tenemos que poder en madurez caminar en ese intermedio entre estar apercibidos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poder hablar a esa realidad, pero hablar a esa realidad desde la perspectiva celestial y no desde la misma perspectiva de todas las otras voces. Eh, y un extremo que se vio de eso es los monasterios, el famoso monacato, ¿no? Que la iglesia llegó al punto de percibir la santidad como una separación del mundo, que los grandes santos se encerraron en monasterios. Y mientras se encerraban en monasterios y componían canciones y escribían libros, el mundo entero se iba islamizando y se iba budaizando y se iba perdiendo porque la iglesia ya no se enganchaba con el mensaje del evangelio al mundo. Entonces Dios definitivamente no nos ha llamado a estar encerrados en un ambiente, en una burbuja de cristiandad que nos hace completamente ajenos e irrelevantes. Pero al mismo tiempo Dios no nos ha llamado a ser James Bond, o sea, el agente secreto que nadie sabe qué estaba haciendo ahí hasta que saca la pistola, sino a encarar al mundo desde su contexto, pero con una realidad superior, ¿no? mm. Entonces, ujú, tal vez acotando a lo que ustedes decían, eso va nuevamente con mi perfil personal, de qué me estoy nutriendo, a qué le estoy dando prioridad, qué estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo y de mi vida.
pero al mismo tiempo es necesario que como cristianos podamos acercarnos a alguien y decirles, sepamos por lo menos qué es un Avenger en esta época, qué es un coronavirus, qué, Claro. qué es un barbijo, la diferencia entre quién es Batman y quién es Spider-Man, porque puede parecer tan casual, tan ridículo, tan mundanal, pero si alguien viene y te habla de algo que parece tan casual, tan ridículo y tan mundanal y tú estás en la luna, corres un riesgo muy grande de que esa persona directamente ya no quiera tener una conversación más profunda y real contigo, simplemente porque te ve como un raro. Como decías a alguien en algún momento, le estás mostrando todo lo que se va a perder y nunca vas a tener la oportunidad de mostrar todo lo que se va a ganar. Mm. Eh, bueno, eso. Tal vez para ¿Puedo no dar... sumar una Por cosita? favor. Excelente, me encanta lo que dices, Jonathan. Es hermoso buscar ahí el equilibrio de donde quiere el Señor. Yo no me imagino un Jesús haciéndose al VIP, ¿no? O sea, no, Jesús andaba, me imagino un Jesús realmente con su Twitter, ahí tuiteando todo el rato buenas frases, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de tal vez de unas excepciones que tal, entrando o sea, esto estamos hablando como un poquito genérico como cristianos, pero am, alineándolo a lo que estamos hablando de la música en general, creo que esto de que si hay una exclusividad con la música o con lo secular, creo que puede haber dos excepciones muy importantes. La primera es cuando uno está enamorado o cuando uno se va a casar y lo que sea. El buen Dante Gebel dice, no, o sea, yo no le voy a decir a mi esposa, hermosa eres, no puedo decirle a mi esposa lo que le diría al Señor, o sea, que le puedo estar dedicando unas canciones sangas tremendas del buen, no sé, Ricardo Montaner, ponte. Ya, claro que sí, obviamente está la excepción en ese tipo de cosas, ¿no? Así no es como que, uy, soy santificado y no escucho canciones así que sean buenas, de acuerdo a, igual si vas a bailar, gozarte, hay cosas que puedes, que no están diciendo, hasta abajo, mami, o te quiero ver así, asá, ¿no? Hay cosas que tienen letras bonitas que las puedes bailar y que puedes disfrutarlas porque el Señor, ahí hago un paréntesis, el Señor te ha creado con ese ritmo, ponte, para bailar, te ha creado con ese disfrute de cosas. Si no te hubiera hecho un robot que diga santo, 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 quietito, ¿no? O así, Señor sabe por qué te ha hecho como eres, con todas esas aptitudes o esos gustitos. Eso podría decir como es una excepción, está buena. Y la otra excepción de la exclusividad de un músico, para mí sí hay una exclusividad. Para mí, si estás llamado al ministerio de música, si estás llamado a ser músico cristiano, estás llamado a eso, las 24 horas. Estás llamado a meterle a la palabra, alimentate de eso, escucha mucha música cristiana, pasa mucho tiempo con el Señor en la intimidad para que cuando estés encima de un púlpito o adorando debajo, donde sea ministrando, realmente lo que fluya ahí sea adoración, se pueda permitir que el Espíritu Santo se mueva. Solamente eso se logra con una consagración, con una santificación. Una cosa es que acepte tu alabanza, vas a ministrar bien hasta ahí, y otra es que generes la manifestación del Espíritu Santo. Y eso se logra realmente con apartarme, eso se logra con santificarme, eso se logra con priorizar más tiempos, no digo todo el tiempo, pero ya, prioriza más tiempo al Señor y así vas a lograr alguna respuesta, como digo, la alabanza, no, la adoración yo no la veo como lineal, de mí para Él, siempre tiene que ir en feedback. Yo le estoy dando y Él va a responderme. Yo estoy diciendo y Él va a responderme con, no sé, te voy a revelar tal cosa o simplemente voy a tocar tu espíritu o voy a decir que vayas a la de allá y le digas algo, o decir por el micrófono, ahorita se están sanando tales personas, o cosas así que el Señor tiene que, y eso no creo que lo pueda hacer una persona que haga las cosas a la quete, por ejemplo, sin excelencia, o que no entiende que tiene que apartarse para recibir del Señor. El propio Jesús iba al monte a orar un montón, Moisés para volver con las tablas, etcétera. O sea, como hay una recompensa en la separación de las cosas, en la exclusividad. Ujú. Y Correcto. mi excepción estaría en que anda a tocar al mundo, porque hay muchas personas que van a tocar al mundo, hay muchas, ya sea por trabajo, no sé, hay muchas. Hay gente que incluso ha estado
sábado en un boliche y domingo en la mañana tocando. Está belleza, o sea, cada caso es particular, lo decíamos. ¿Dónde está la excepción? En el llamado, ¿ya? El Señor te ha dicho que vayas. Si el Señor te ha dado el permiso, el respaldo, está contigo, te ha dicho te quiero allá en ese grupo por algo, yo sé por qué te estoy llevando a ese grupo, tal vez quiero convertir a todititos del grupo contigo, con tu gran testimonio, anda al grupo. Si el Señor me ha dicho, por favor, o sea, bien peinadita, al día siguiente voy a ir ahí donde el Señor me ha dicho. Pero si el Señor no me ha dicho, yo no debo ir, no debo ir, hasta que el Señor me diga. Entonces hay mucha gente que cree que puede ir, que con ser cristiano le es suficiente, o algo así, y no, es bien peligroso, es súper peligroso. Eh, eso, eso. Sí, excelente. Creo que volvemos a quedar en el punto de prioridades, de llenura, de sintonía con Dios, ¿verdad? Y de obediencia de lo que decíamos hace rato, ¿lo estoy haciendo por mi ego o lo estoy haciendo realmente por sujeción al Señor? Sí, una cosita que quiero Adelante, sí, aumentar ahí, justo te perdón, iba a Jonah, preguntar ahí, Diego, ¿qué quieres acotar? a lo que decía Dalí de la importancia de la intimidad con el Señor de lunes a domingo versus el ir el domingo y tratar de servirlo cuando el resto de la semana estás priorizando otras cosas. Eh, Tal vez a nosotros que estamos sobre el escenario, los músicos y el pastor, digamos, se nota un poco más, pero creo que es cierto para todos los que sirven en cualquier ministerio, a los de logística, a los de escuela dominical, cualquiera, Uh -huh. que lo que hagas cuando ya estés sirviendo explícitamente al Señor en la iglesia, digamos, va a ser siempre un reflejo de cómo estás tú con Él en la intimidad. Esa excelencia o no va a ser fruto de la intensidad de tu intimidad y priorización de Él a lo largo de tu semana o de tu diario vivir. Entonces, como te digo, tal vez a nosotros estamos más a la vista de todos, digamos, pero no es tan diferente de cualquier otro que sirve en cualquier otra área. La excelencia en su servicio va a ser fruto y resultado de qué tan íntima es su relación a diario con el Señor. Entonces, creo que eso es lo que hay que buscar. Lo demás va a ser resultado de eso. Lo que hay que buscar y priorizar es la relación íntima diaria con el Señor y darle toda la prioridad a eso. Excelente. Eso quería decir. No, excelente. Gracias a los dos. Realmente muy enriquecedora, muy linda la charla. Creo que hay dos perspectivas, dos trayectorias tan diferentes, pero con puntos de acuerdo tan fundamentales en esto, ¿no? Se nos está yendo la hora, pero quisiera cerrar con dos preguntas concretas. La primera es esta. ¿Qué buscan ustedes? Ya hablemos específicamente como líderes de alabanza. ¿Qué buscan ustedes en sus compañeros de equipo? Si alguien viene y dice, Aline, yo quiero tocar o cantar contigo en la alabanza, ¿qué tengo que hacer? Y no estoy, tal vez no estamos hablando tanto de la parte, en este caso, si bien sí entra la parte técnica, pero más, ¿qué buscas en el perfil de la persona? ¿Quién es ese compañero de equipo que quieres que esté contigo para llevar adelante este ministerio de alabanza, de adoración, de ministración musical? La misma pregunta, Diego. ¿Qué, quién es, qué buscas en alguien que está ahí contigo ministrando al Señor? Eh, el que quiera comenzar. Dale tú, Ali. Yo anotando. Normalmente empezó yo, te toca. Ya. Creo que, creo que casi lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? De un perfil de un adorador es prácticamente lo mismo. El compromiso, la excelencia, el corazón, la humildad, la sencillez, todo eso. Le agregaría realmente necesitamos que muramos inclusive no solo al hecho de brillar, al ego, sino también al otro lado, a la timidez, a la gente que no puedo cantar, no quiero agarrar el micrófono, no, a mí no me toca. Si yo amo y si yo hago eso en mi cuarto, yo buscaré que realmente haya todo mi equipo gritando, adorando, levantando las manos. Buscaré que no haya una cuestión así de timidez. Hay un versículo que el Señor dice, no, yo no te da un espíritu de timidez, te da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entender es que tengo ese espíritu, me encantaría, ¿no? De que podamos, de que todos se entiendan, de que no hay una cantante principal,
sino de que ahí tiene que haber un equipo adorando para generar una cosa ahí súper loca, ¿no? Que para mí, bueno, más adelante o no sé qué vamos a hablar, pero para mí este trabajo de generar placer en la adoración al Señor parte no solo de los que estamos arriba, sino de los que están en el lugar, ¿no? En el lugar. Entonces, eso. Luego otra cosa fuera de morir realmente a sí mismo, yo soy tímida, yo soy aquello. Lo otro sería como una familiaridad que tiene que haber, ¿no? Yo buscaría de que esta persona se sienta en confianza de contarme, pucha, ayer, no sé, pequé de tal forma, muchas veces hemos escondido nuestras falencias o nuestros errores y hemos subido cargados ahí arriba, hemos preferido subir cargados a decir un cachito antes, Ali, ayer, no sé, vi pornografía, y prefiero yo subir todo cargado o con el pecado en mí y complicado, ¿no? Entonces es como, buscaría que haya una familiaridad, un compañerismo, una libertad de poder ser uno mismo, de poder hablar y conversar. Esas cositas sumaría, ¿no? A lo que habíamos hablado hace rato de un perfil de un adorador. Creo que es lo mismo que buscaría entre la gente, que sepa esas cosas y que sepa que no estoy como ahí para dirigir a nadie. No estoy para dirigir a nadie. Al, no sé, se maneja este término de preparar el corazón para la palabra. No, quiero que sepan que todos tenemos la labor de dar placer al Señor, para que Él se sienta a gusto en casa, como en el Edén, porque en realidad la adoración más o menos es eso, recuperar lo que había en el Edén, y que el Señor se pasee por ahí, converse, haga lo que quiera por ahí, y como adoradores que todos sepan eso, ¿no? Que adoradores, bueno, eso, que podamos dar su lugar al Señor y que Él se manifieste. Súper, buenísimo, Súper. gracias. Diego. Excelente, 100% de acuerdo con la Ali. Mi respuesta va a ser similar. Creo que igual como ella decía, hemos respondido más temprano cuando hemos hablado del perfil del músico adorador. Entonces es básicamente lo mismo que yo personalmente buscaría o busco en mis compañeros de ministerio: la excelencia, el compromiso, el llamado. Y una cosa que para mí es igual mil por mil importante, que lo ha mencionado la Ali, es el formar esa intimidad o amistad o relación entre nosotros. Para mí es mil veces más importante, sobre todo hablando específicamente del Ministerio de Música o de Alabanza, el ser amigos antes de ser compañeros o colegas musicales, digamos. Yo personalmente he tenido en mi vida musical muchas experiencias con distintas bandas y todo, y eso es una cosa hermosa de la música y de los grupos, que hablando estrictamente de lo técnico musical, hay una magia cuando los que se conocen tienen una relación de amistad o de hermandad, frente a un supergrupo de los más virtuosos, pero que no son ni se conocen, digamos. Ujú. Y para mí tiene el más alto valor en ese sentido el tener una intimidad o una fraternidad con tus compañeros. Y en este caso que de paso tenemos la hermandad de ser hijos de Dios, para mí es igual en lo más alto de la lista. Forjar una fraternidad es algo que con lo que yo lucho, digamos, o intento como líder del Ministerio de Alabanza, en este caso de Génesis, de siempre estar pendiente de nutrir esa amistad, forjar esa relación, porque eso nos hace más fuertes musicalmente, aunque ninguno de nosotros sea el mejor, eh, pero permite que esa fraternidad, la música permite que eso salga a la luz cuando se toca. Hablando estrictamente de lo técnico musical, pero como somos hermanos y estamos llamados a servirle al Señor en lo mismo, más aún, porque esa amistad y esa fraternidad también va a ser de bendición cuando los sirvamos entre todos. Entonces, eso también para mí es muy importante cuando viene alguien nuevo, digamos, como tú preguntabas, John, alguien que dice, yo quiero servir contigo en el ministerio. eh, Más allá de todo lo que hemos mencionado, ese punto también para mí es súper importante de llegar que entre a nuestro círculo de fraternidad como amigos y hermanos.
en el Ser ministerio. equipo, ¿no? Creo Mm. que sí. Excelente, gracias por las... Algo que le sumaría también, perdón, Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. algo que le sumaría también sería como estar como líder, no como rindiendo cuentas, pero sí al pendiente de que esa persona tenga una vida espiritual en el sentido, como que se note que la persona pasa tiempos con el Señor, pero también que Ujú. pasemos como ministerio, ¿no? Es muy importante. Por mucho tiempo he estado en ministerios donde no se oraba, no se leía la palabra juntos. 5 minutos antes de subir, vamos a orar agarrado, Señor, haz lo que tú quieres en el culto, amén. Y subíamos, entonces no sabíamos si esa persona realmente estaba bien, ese tipo de cosas. Pienso que es muy importante que sepamos eso y en conjunto también se puede hacer como discipulado, se puede hablar mucho del tema de la alabanza. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado? Ora vos, ahorita antes de subir, ora vos. Hay gente que en su vida ni le has escuchado su voz, ¿no? El bajista con casi siempre. El bajista calladito, si no No en sabemos mi cómo. caso. No, No en sabemos nuestro caso, el cómo habla. bajista dirige la alabanza. Eso sí. Sí. Pero cosas así, ¿no? Como que la vida espiritual de la persona y en conjunto también es algo importante. Mm. Me hace recuerdo a... y al Diego tal vez esto le va a tocar una herida, pero ni modo. En la última final que jugó Argentina contra Alemania, ahorita estoy con la mente en blanco, hace un par de mundiales, y tenías en Argentina un Dream Team, todos los mejores talentos del mundo, y se encontraron con un equipo al frente. O sea, se Uf, encontraron con una Alemania que solo tenía una cualidad, era un equipo. Y me hace wow, pensar en eso, o sea, puedes tener wow, un wow. conjunto de talentos musicales, Ujú. un conjunto de grandes personajes haciendo una producción espectacular, o puedes tener un equipo, un grupo de personas que no son sus egos, no son sus talentos, no son sus nombres, simplemente están ahí para cumplir un objetivo, una meta que es adorar y alabar a Dios y conectarse con el Espíritu de Dios y ayudar, ser facilitadores para que toda la congregación igual fluya en esa conexión. Y entonces ahí va a haber algo mucho más especial que cuando tienes un Dream Team haciendo toda una performance ahí adelante, pero donde no hay realmente la esencia de equipo, ¿no? Entonces, tal vez con una analogía muy más mía de fútbol, pero se lo ve vez tras vez tras vez, talentos versus equipo, y siempre el equipo va a ganarle al talento, ¿no? Ujú. La química, la fluidez, el conocerse, el entenderse y el tener objetivos, metas y lenguaje común. Eso puedo más o menos interpretar de lo que ambos dicen, más allá de todo lo que hemos hablado en la noche y aterrizando específicamente a esto de estar en grupo, ¿no? De tocar en grupo y en equipo. Eh, Exacto. Sé, Diego, que es una analogía dolorosa pero no deja de ser válida. Está bueno, está bueno. Sí. Bueno, se nos ha ido la hora. Hay muchísimo más que hablar, pero creo que ha sido una charla muy, muy edificante, muy, muy bonita. Los aportes de cada uno han sido muy especiales. Gracias, Ali, por darnos tu tiempo, por conectarte con nosotros y por expresar tu corazón. Gracias, Diego, igual, por trasnocharte con nosotros, por estar esta noche y compartir. Eh, Realmente es un gusto y un privilegio. Yo he aprendido muchísimo. Y nuevamente, muchísimas gracias a los dos. Como en todas estas charlas, hay muchísimo más de lo que quisiéramos hablar. Seguramente muchas aristas por las que podríamos haber dirigido la conversación, pero confiamos en el que el Señor nos ha guiado a decir lo que teníamos que decir y lo que estaba en su corazón. Entonces, para ir cerrando, Ali, algunas palabras finales, algo con lo que quieras cerrar, por favor. Primero, gracias por el tiempo, gracias por la invitación, gracias por estar aquí los que han aguantado ahí nuestra mega charla y nuestra intensidad. Este, ojalá haya una segundita parte, puede que sí, ¿no? Que pueda Creo que haber sí. una segundita parte para hablar cosas que tal vez no hemos hablado, no sé. Eh, en torno al tema, solamente quiero decir que todos estamos llamados a adorar al Señor. No es una cuestión solo de iglesia, no es una cuestión solamente de una hora, ¿no? Es una cuestión donde
no esperemos que nos digan o nos dirijan en la alabanza, levantar la mano, hacer, sino que realmente entendamos que todos estamos llamados a generar un ambiente de satisfacción, de placer y de comodidad para que el Señor se manifieste como Él quiera en un culto, en donde sea, y que ojalá todos podamos empezar a practicar eso en casa, para que no lleguemos al culto como que, es algo de domingo, ¿no? Sino como que podamos meterle eso todo el tiempo. Quisiera que eso pase, no que esperen. O que, a ver, va a cantar la Ali o va a cantar el Diego y me voy a poner a oírle. No, metámosle todos, ¿no? Eso es algo como que quisiera decir finalmente. Y gracias, Dieguito, por aportarme, por sumar con tus conceptos, igual al pastor con todas sus intervenciones. Ha estado como muy del Señor, todo guiadito, todo hermoso. Me ha servido de mucho. Y gracias a los que están aquí. Gracias, Dieguito. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Se me ha perdido la conexión por un ratito ahí. Sí, ya has vuelto. Ya he vuelto. Te has reubicado en la pantalla. Justo a tiempo. Exacto. Igual, gracias. Creo que me toca agradecer también porque tal vez uno inicialmente cuando iba a empezar la charla decía, tengo ciertas cosas que compartir, mis experiencias, mis consejos, pero por lo menos para mí, estoy seguro que para ustedes dos también, una cosa que me llevo, creo, más es lo aprendido. Y creo que el Señor ha permitido que tengamos esta charla para enseñarnos algo, tanto a los tres como que estamos aquí, como creo, espero a los que nos han acompañado en la transmisión. Darle gracias al Señor por eso, porque Él utiliza nuestras ideas, en este caso la charla, nuestras cosas para bendecir a otros. Esperemos que así sea. Ciertamente ha sido para mí en mi vida. Entonces, gracias a Él, gracias a ti, Jonah, por organizar, por moderar, por preguntarnos, por llamarnos e invitarnos. Gracias a Lali también por ser una bendición en todo lo que hace, en todo lo que dice. Para mí siempre desde que la conozco ha sido así. Ya no me acuerdo ni siquiera cuándo nos conocimos. Ali creo que en un concierto de reggaetón, heavy metal, pero... No es cierto. Un No, crossover. pero con Lali hemos coincidido, me acuerdo, hace años en el día, en eventos así, creo que por ahí fue la cosa. Así que Ujú. una amiga muy querida de años, gracias Ali, gracias Jonah, gracias a los que han estado, esperemos que el Señor haya hablado alguito, aunque sea a cada persona, y sí, a ver si algún momento hay alguna segundita, como en todo concierto, otra podemos pedir para algún momento, pero está bueno que igual el video va a estar la siguiente semana, así que se puede repasar, así que una vez más, gracias, bendiciones, y hasta la próxima. Sí, gracias, gracias nuevamente a ambos. Ha sido muy bonito, muy enriquecedor y tenemos que agendar una segunda ronda. Dios mediante va a ser así muy pronto. Comentarles a quienes nos están viendo nuevamente que en los comentarios están los links a todas las redes sociales donde pueden encontrar mucho más contenido, tanto de Diego como de la Iglesia Génesis, como de Ali. Comentarles que este video, la charla de hoy, va a estar disponible para que la puedan ver en nuestro canal de YouTube el martes de la próxima semana. Este domingo a las 10 de la mañana, conéctense a la página de Facebook. Vamos a estar con un tiempo de alabanza con Diego y también con un invitado muy, muy especial desde Guatemala, con el doctor Gonzalo Chamorro. Vamos a estar hablando sobre la mayordomía de la creación. ¿Qué dice Dios de cómo el ser humano debe relacionarse con la creación, con este planeta, con el medio ambiente? Así que va a ser muy, muy interesante. Conéctense este domingo. El miércoles, que es Día de la Madre, desde ya felicidades a las mamás. Vamos a tener un mensaje muy especial de mi esposa, nuestra pastora Cara, nos va a dejar un mensaje para las mamás. Y el 3 de junio, al día siguiente de mi cumpleaños, tenemos una entrevista muy especial con nuestro querido Álvaro Mérida, que estuvo muy activo hoy en los comentarios y va a ser también muy interesante escuchar acerca de él. Y bueno, sigan atentos, pronto estaremos en el round 2 de música, alabanza y fe con Diego y Ali. Chicos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por darnos su tiempo, por sus aportes. A todos los que nos han visto, gracias por estar con nosotros, por sus saludos, sus aportes, sus comentarios. Que tengan una linda y bendecida noche. Que Dios los bendiga y va a ser hasta el domingo con quienes nos estén siguiendo. Hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.